Hace ya un buen tiempo que muchos hombres y mujeres de fe, personas realmente de iglesia, están sufriendo terriblemente porque entienden, son personas inteligentes, que la iglesia ha entrado progresivamente, y lamentablemente hay que usar esta palabra de un modo progresivo, en un camino que parece no tener salida, en un camino que parece ser exactamente contrario al camino que recorrió durante más de 2000 años y que es el camino que la ha mantenido de pie, firme, como ejemplo para el mundo. Hombres y mujeres de nuestros días, hombres y mujeres inteligentes, comprueban que hay una gran confusión al adintra de la iglesia. Confusión terrible, confusión en cosas en las cuales no tendría que haber confusión. Verdades de fe que hoy en día no son conocidas y peor todavía, que son combatidas. Se manifiesta una falta terrible de esta virtud sobrenatural, la fe. Hombres y mujeres de iglesia, y me refiero muchas veces a personas que pueden ser llamadas cabezas en la iglesia, que no manifiestan la fe, que no entienden que el centro de la vida católica es Jesucristo, es una persona y no son realidades que pueden acompañar o que sería bueno mejorar, sino que es una persona, Jesucristo. Y los que son inteligentes se dan cuenta, esa falta de fe no puede hacer otra cosa sino quebrar, destruir totalmente el fundamento de la iglesia. Comprueban estas personas que hay un conflicto interno que parece inacabable, luchas por poder, luchas ideológicas, y se quiere llevar la iglesia hacia un lugar, otros tiran para llevarla para el lado contrario, y así hay muchos que no entienden, que se escandalizan, que se alejan, cuando la iglesia tendría que estar continuamente sumando nuevos miembros. Es una verdad que la iglesia no crece como se esperaría que creciera si el mensaje de Cristo fuese anunciado claramente. La iglesia está en un momento bien triste, en un momento bien difícil. Hay un relativismo espantoso dentro de ella, relativismo que nos hace entender a todas las cosas como si fuesen iguales, luchar por todas las cosas como si fuesen iguales, o darles el mismo valor, la misma importancia cuando no lo tienen. El relativismo fue un mal sobre el que alertó el difunto Papa Benedicto XVI y que realmente ha dominado la trama de la iglesia en nuestra década. La iglesia sufre, y se dan cuenta los hombres y mujeres de nuestros días, una espantosa desacralización. Ya es difícil encontrar iglesias en algunas regiones donde uno pueda decir: voy a ir y voy a conseguir rezar. Se ha tratado de llevar el mundo a la iglesia. Se ha perdido la noción de que lo sagrado no puede ser lo mismo que lo mundano. No se puede aplicar exactamente las cosas del mundo a la vida de la iglesia. Y así hemos tenido que ver oficios litúrgicos convertidos en un show, donde el centro es tal vez el sacerdote, que lo único que quiere es aparecer, quiere ser una de esas personas famosas, aunque no se dé cuenta de la televisión. Hemos visto tantas veces iglesias donde la música es lo más importante, lo central, y se pierde el misterio. La música deja de ser una compañía de lo litúrgico para ser una cosa central, y eso no está bien. Sobre eso ya alertaron los papas. El mismo San Pío X escribió documentos sobre el tema. La desacralización es terrible. La figura del sacerdote, perdida realmente, es uno más y actúa de la misma manera, y muchas veces de un modo chabacano, de un modo bajo, no digno, no condicente con su condición. Y los hombres y mujeres que tienen inteligencia en la iglesia perciben eso. Se ve
una aceptación, tristemente tenemos que decirlo, de ideales contrarios a lo de Cristo. ¿Cuántas veces vemos personas que piensan como hegelianos en la iglesia, cuando no es el modo de pensar propio de Jesucristo? Personas que son marxistas, socialistas dentro de la iglesia, cuando sabemos que no es el modo de un cristiano. ¿Cómo un cristiano puede defender el marxismo cuando el marxismo desde el inicio llamaba a la religión la droga, el opio de los pueblos? Es decir, la ilusión que te enajena de la realidad. ¿Cómo puede suceder eso? Se dejan llevar los cristianos de nuestros días por ideologías que son también contrarias a la verdad. El superhombre, ese hombre que no tiene pecado original, que todo lo va a hacer bien, que hay que dejarlo totalmente libre para que haga todo a su gusto y todo saldrá bien porque el hombre tiende a la perfección. Y sabemos que el hombre está herido por ese pecado original. Vemos una iglesia debilitada y sin influencia ante el mundo. La que era el faro del mundo, hoy habla y nadie la escucha. Nadie la escucha. Esa es la situación y nos damos cuenta que es una situación catastrófica. Nos damos cuenta que probablemente en la historia de la iglesia no hemos tenido un momento con todas las características que tiene el actual. Ese momento puede ser un poco desesperante y entonces comenzamos a buscar soluciones, pero muchas veces son soluciones parciales. Y bueno, voy a hacer esto para tratar de ayudar, voy a hacer aquello otro, pero te terminás dando cuenta que aunque fueras el Santo Padre, como para colocar la cabeza lo más alto que la iglesia puede tener, no podés darle una solución al problema. Te acabás dando cuenta de que el problema es tan grande, tan generalizado, tan enraizado, que te supera y que supera la posibilidad de tu vida. Yo creo que la solución de alguna manera tiene que venir por una concepción de la iglesia según esta imagen que voy a presentar ahora. Yo creo que tendríamos que entender a la iglesia como una nave. Siempre fue vista como un barco. Imaginémoslo o imaginémosla a ella ahora, en este tiempo más moderno, como una nave espacial. Una nave que tiene que salir, que tiene que enfrentar toda esa inclemencia, esa lucha que hace la naturaleza contra la pequeña nave que quiere salir del planeta. Esta nave que quiero que imaginemos, que es la iglesia y dentro de la cual estamos todos nosotros, es una nave a la cual podemos imaginar hecha de un material especial, no conocido, que es un material que puede ser el más resistente del universo y puede ser al mismo tiempo el más frágil. Ese material necesita de continuo mantenimiento, de un trabajo continuo de aquellos que están dentro de la iglesia. Ese material, de alguna manera, es aquello que convence a Dios de hacer su obra. Muchos han hablado que estamos en el momento en el cual la iglesia tiene que hablar claro. Y yo, de alguna manera, apoyo eso. La iglesia tiene que hablar claro. No puede haber dudas sobre las verdades de fe o sobre algunas cosas concretas de la pastoral que a veces quedan así como en una nebulosa, de tal manera que cualquiera puede entenderlas como mejor le parezca. Hay que hablar claro. Otros han dicho que es el momento de vencer los temores y es el momento en que los sacerdotes, aquellos que tienen la posibilidad de predicar, tienen que hablar con fuerza, con vigor, sin miedo, sin cobardía, y está bien. Me parece que es un momento para ser valientes. Hoy, ya el hecho de leer, no estoy hablando de predicar, leer públicamente la palabra de Dios exige valentía. Miren si no a San Pablo, hablando contra los homosexuales que viven abiertamente esa vida. Hay que ser valiente en muchos ambientes para leer esos textos. O Jesucristo diciendo
que el matrimonio no se puede romper, matrimonio que Dios aceptó, matrimonio que no puede ser destruido jamás. Hay que ser valiente para poder leer esos textos. Y es verdad, hay que vencer temores. Pero también otros han dicho, es hora de más apostolado. Hora en la cual los católicos tenemos que salir más y hablar más y hacer más fuerza en la figura de Jesucristo. Y está bien, hay que hacerlo. Es verdad que hay una apatía, hay una pereza terrible antes, y lo podemos ver en lo que ha sido la evangelización de América. Los laicos, no solo los sacerdotes, entregaban su vida para predicar. Entendían que tenían una misión en ese sentido. Otros dicen, es hora de más estudio. Y sí, hay una espantosa ignorancia en el pueblo de Dios. No puede ser que una persona no me pueda responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los 12 artículos de la fe? Y tal vez la persona lo sabe, pero no tiene claridad. O que una persona no me pueda decir en orden los 10 mandamientos. No puede ser, es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. ¿Cuáles son los sacramentos de la Iglesia? ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? ¿Qué quiere decir Santísima Trinidad? ¿Qué quiere decir que hay un solo Dios? Cosas básicas que antes las aprendía de memoria un niño a los 8 años, a los 7 cuando hacía la catequesis. Hoy ancianos no las conocen y tal vez van a morir sin conocerlas y con un título, soy católico. ¿Cómo puede suceder? Es tiempo de estudio, es tiempo de más lectura y dedicación también. Pero sobre todo, y aquí está lo esencial, a mí me parece que tenemos que escuchar a Jesucristo, tenemos que ver el conjunto de la palabra de Dios y no hacer oídos sordos también a esas revelaciones que han ido apareciendo a lo largo de la historia y en las cuales se insiste en dos cosas que podríamos entender casi como una: oración y penitencia. Es tiempo de más oración y de más penitencia. Y yo lo estoy diciendo como una cosa concreta, real, verdadera, porque muchas veces nos dicen, ¿podés rezar por mí? Sí, voy a rezar. Y queda ahí incluido en el conjunto de mis oraciones, pero no es algo especial, no es algo que yo entiendo que es necesario. Nos quejamos de la iglesia. ¿Rezamos por la iglesia? Nos quejamos de los sacerdotes. ¿Cuánto rezamos y hacemos penitencia por los sacerdotes? Nos quejamos de la situación, pero ¿qué estamos haciendo concretamente? No puede ser, todos están hablando en esta iglesia, no hay silencio, no se puede rezar, y lo estoy diciendo dentro de la iglesia. En lugar de dar el ejemplo, oración y penitencia. Nuestra Señora de Fátima particularmente insistió mucho en esta realidad. Ese es el trabajo, esa es la fuerza que produce el mantenimiento en ese material extraño que tiene nuestra nave. ¿Cuándo será dura la capa de nuestra nave? Cuando nuestra oración y nuestra penitencia sea intensa. ¿Cuándo es frágil? Y probablemente hoy. Si nosotros vemos a la iglesia en el estado en el que está, en lugar de culpar a muchos, ¿no podríamos preguntarnos, ¿estoy rezando bien, lo suficiente y con generosidad? ¿Estoy haciendo penitencia verdadera, lo que Dios pida por mis pecados y por las necesidades exteriores? Me comentaba un sacerdote amigo, ha quedado ahora dentro de esta guerra en Israel, que se les pidió, vamos a ofrecer alguna oración más. Él incluyó un listado de nuevas oraciones y penitencias. Y me llamó mucho la atención porque, claro, cuando uno se da cuenta que decir hay que rezar es una cosa verdadera, una cosa concreta que tiene contacto con la realidad, cambia. Ahora, cuando entendemos hay que rezar como una cosa genérica que se dice,
El mundo está por sucumbir. Está viniendo un meteorito que va a destruir todo. Hay que rezar. Muchas veces es así más o menos lo nuestro. ¿Pero rezamos? ¿Hacemos penitencia realmente? ¿O simplemente estamos en esa queja continua, en esa preocupación? A veces nosotros queremos, con muchas cosas, solucionar problemas que no están a nuestro alcance. Es hora de hacer todas esas propuestas, sí, pero sobre todo de rezar y ofrecer sacrificios a Dios. Pedir que Él actúe. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 13, es Dios quien coloca en ustedes el bien querer y la obra que se hace. Es Dios. Por eso, si de alguna manera yo percibo que estoy débil, estoy flaco en la oración y en la penitencia, Dios está colocando en tu corazón que sos un elegido o una elegida para interceder por nuestra Madre la Iglesia. Dice también el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 29, todo lo que vemos, es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, no es tu obra, es de Él. Él es el artista, Él es el que hace esta gran obra maestra. Él sabe por qué permite una cosa y por qué no permite otra. Él sabe por qué no deja que suceda eso que para vos tal vez sea lo mejor. Él es el artista. A veces nosotros, que somos pinceles simplemente, queremos ser artistas. El pincel no es artista. Con el pincel se hace la obra, porque Dios quiso así. Pero puede elegir entre una gama tal vez muy grande de pinceles. Yo simplemente soy un pincel. Simplemente estoy para colaborar en la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer? Disponerme. Él es el artista, tengo que entenderlo. Nada se le escapó a Dios. Y eso es maravilloso porque cuando nosotros estamos tan preocupados y exaltados y parece que viene el fin del mundo y la iglesia será destruida y el mundo, Dios se ríe desde el cielo porque nada se le escapa, porque Dios es Dios, pero quiso necesitar de estos inútiles pinceles que somos nosotros. Vamos a poner nuestra parte para que ese material de la iglesia sea sólido. Vamos a colocar todas estas cosas que pudimos ir mencionando, pero sobre todo oración y penitencia verdaderas. Quiero hacer un desafío para acabar este video. Un desafío concreto, porque no sirven las palabras, ver un video y al siguiente ya estás viendo otro y te fui y quedó en la nada. No. Desafío concreto. Escriban a modo de compromiso en los comentarios del video como cosa pública ofrecida a Dios y no para alardear, sino realmente para comprometerse de verdad. ¿Qué oración nueva y bien hecha y con fervor van a ofrecer por la iglesia? ¿Y qué penitencia nueva y con fervor van a ofrecer por la iglesia? Tenemos que comprometernos de verdad. La iglesia nos necesita. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Cuando nosotros no hacemos, nosotros perjudicamos a la iglesia de la cual somos parte. Es el cuerpo de Cristo. Es la esposa del Señor. La iglesia nos dice ayuda. Y nosotros tenemos que decir, aquí estamos. Dejen su comentario y comprometan a otros. Envíen estas reflexiones. Yo creo que pueden hacer mucho bien realmente. Y que Dios los bendiga.